Destiny capítulo 1. Un mundo nuevo. Qué aburrido, pensé mientras miraba la aldea que tanto apreciaba. Claro que, me gusta que esté muy pacífica y sin luchas. Y pero sigue siendo aburrido. Porque el héroe de la hoja y del mundo Shinobi está aburrido. No es tan difícil de responder y es porque ya no sucedía nada. ¿Por qué es eso? Bien, lo resumiré lo mejor que puedo. Primero, todo era muy difícil para mí, no cumplía ni la mayoría de edad, 18, y ya estaba en una guerra donde se disputaba el futuro del mundo a manos de un desquiciado que buscaba atraparnos a todos bajo una ilusión eterna y una diosa loca la cual quería usarnos como esclavos o algo así. Nunca lo entendí bien, solo sabía que era la mala y que debía derrotarla, así de simple. Vaya. Qué estúpido era en esos tiempos, pensé para mí mismo mientras pensaba en todo lo que había hecho cuando niño y adolescente, siempre reaccionando y actuando sin pensar, saltar a la acción a como dé lugar, creerme el héroe. Claro que eso sigo haciéndolo, pero ahora que soy un adulto, que fue un momento de mi vida en el que todavía no maduraba, ahora todo es diferente. Aún así ese crecimiento fue muy tardío hasta hace no muy poco. Continuando con la historia, vencimos a todos, pero quedaba algo más. Las guerras entre aldeas, las cuales terminaron finalmente gracias a todo este plan macabro de Madara. Por lo menos para mí fue de Madara Datebayo. Así que como nadie peleaba con nadie, se declaró la paz mundial Shinobi. Pensé en que era la mejor noticia que haya tenido. Mi sueño ya se había cumplido. Pero me sentía vacío ahora. Pues una vez terminada mi misión me senté a reflexionar sobre mi vida. Y solo tenía una pregunta: ¿y ahora qué? El mundo estaba en paz, ya no había guerras y parecía que todo prosperaba a un ritmo muy acelerado. Sin embargo me sentía muy inútil. Pues lo único que sabía era luchar y ser un shinobi. Cosa que se dejó de ser útil pues sin enemigos o amenazas que ya éramos necesarios. Pronto mis amigos, senseis todos dejaron el camino ninja para una vida más sedentaria. Se podría decir pero yo, a pesar de mi felicidad que demostraba todo esto había quedado sin razón para seguir viviendo. Y eso era extraño. Yo era un héroe que ya había acabado su misión, tenía que dejar paso a las siguientes generaciones donde estaba seguro que encontrarían una nueva forma de crear problemas. Pero hasta ese punto ya habrán pasado unos 20 años más. Y ya sería viejo para entonces. De hecho, ya siento la vejez y aún ni siquiera alcanzo los 25 años. Lo bueno de ser un Uzumaki es sin duda la gran cantidad de vida que tenemos. Podemos estar en nuestra mejor forma hasta los 60 años antes de caer a declive. Eso y los sellos. Fue lo mejor que le había pasado en la vida. Era un adicto a ellos tanto como a su queridísimo ramen. ¿Qué no daría por un tazón? Pensé con hambre al recordar ese plato de fideos calientes. Volviendo a mis problemas existenciales, he hecho cosas productivas durante este tiempo. Primero me puse en forma. Andaba todo delgado y bajo por culpa del ramen. No, pero era lo correcto. El sacrificio valió la pena pues llegué a ser el más alto de mi generación y el más formado entre ellos. Bueno, no como el Raikage, pero por ahí va. También aprendí muchas cosas, como los sellos, Jutsus aire y para sorpresa de la mayoría, y Mia Jutsus fuego y rayo. Sinceramente no sabía qué poseía como secundarios a esos dos, pero qué más da. Era lo máximo. A pesar de que, en trayecto a mi entrenamiento, mis amigos se burlaban pues, ¿por qué entrenar a batallar si no había contra quién hacerlo? Tenían razón, pero me ayudaban a desperdiciar energía al igual que Cejas Grandes lee. Además Sasuke Teme también lo hacía. No iba a dejar que me superara. A pesar de todo esto, la falta de acción causó que ahora esté como esté. Haciendo lo mismo que mi sensei. Escribir. Claro que no escribía cualquier cosa, era más que todo un escritor épico, escribía sobre historias de valerosas batallas ya olvidadas. Me volví un erudito. Como en el infierno el hiperactivo rubio se sentaría a leer.
Créanme. En serio que fue tan sorprendentes como para ustedes como para mí. Hablando sobre sorpresas, todos mis amigos ya encontraron sus parejas y tienen planes para casarse. Increíble, ¿no? Incluso Hinata. ¿Quién diría que se quedaría con Kiba? Aunque escuché que fue por despecho. ¿Despecho a quién? Me lo sigo preguntando hasta ahora, sobre todo cuando de repente entra a mi casa a contarme cómo le va con Kiba y se iba con una enorme sonrisa, rompiendo mi puerta en el proceso. A veces daba miedo pues ni siquiera sé cómo lograba entrar después de tantos sellos. Pero no importa. Nunca encontré realmente a alguien con quien me sintiera a gusto. Así que aquí estoy. Escribiendo lo que estoy pensando y de paso recordando a qué me trajo a esta espiral de aburrimiento y ¿por qué demonios lo estoy escribiendo? Grito mientras agarraba el papel y lo aplastaba antes de tirarlo lejos del lugar. Cansado se echó sobre el pasto mientras pensaba en lo que acababa de pasar. Nunca se imaginó que terminaría haciendo estas cosas. Niño, realmente estás empeorando conforme va pasando el tiempo. Debes de hacer algo antes de que te vuelvas loco, decía su mejor amigo, Kurama, desde su mente. Naruto solo suspiró mientras pensaba en sus palabras, pues había algo de verdad en ellas. Conforme pasaba el tiempo, su aburrimiento crecía a pasos agigantados. No es como si realmente hubiera algo que podría hacer, decía aburrido mientras no recuerda casi nada que lo mantenga ocupado por ahora. Todos sus hobbies eran aburridos, no había nada que pudiera hacer como ninja y el entrenamiento también empezaba a aburrirlo. Pronto no tendría nada que hacer. Tienes razón, este mundo cada vez se empieza a podrir. Literalmente dijo con un suspiro mientras ve cómo la contaminación va en aumento desde La Paz y como la población humana empezara a aumentar también a ritmos drásticos. ¿Por qué no avanzas algo con el jutsu de tu padre? Ya lo habías dominado. Pero hablo de ese experimento tuyo de poder crear una dimensión de bolsillo al igual que el Kamui, dijo la bestia con cola mientras recuerda ese proyecto suyo. Naruto asintió, había estado trabajando en una dimensión de bolsillo. Se sentía un poco envidioso ante las habilidades Uchiha, así que se dispuso a crear sus propias versiones de él, sobre todo con el que más problemas le había dado, el Kamui. Tenía un avance preliminar, el jutsu se encontraba en un estado alfa. Así que la seguridad sobre este era casi nula, no podía usarlo aún, pero... Tienes razón, tal vez puedo ver si podré aumentar mi progreso. Cansado, el rubio se levantó de su pequeña mesa en la pradera y se alejó hacia un claro. Ya con todos los preparativos listos, en el suelo frente a él se encontraba un enorme sello muy complejo, el cual le permitiría conectarse a él hacia una dimensión de bolsillo donde podría tener todas esas habilidades que le confería el Kamui. Sonaba muy ambicioso, pero había una posibilidad de que lo lograra. Finalmente. Espero que esto funcione, decía mientras hacía un sello de mano y dejaba que parte de su chakra entrara en el sello. Desde este punto veía como un pequeño agujero de gusano se empezara a crear con mucha lentitud. Estaba emocionado. Estaba eufórico cuando veía que todos sus esfuerzos empezaban a dar frutos. Tratando de encontrar una manera de aumentar la rapidez, empezó a aumentar la cantidad de chakra hacia el sello de manera subconsciente. Y eso sería un grave error. El agujero ahora aumentó de forma masiva, casi 10 veces más grande en un estado fuera de control. Naruto, asustado, trató de detenerlo, pero vio con sorpresa cómo no pasaba absolutamente nada y pronto sería absorbido por esta. Pensando rápido trató de escapar fuera del agujero negro, pero había sido tarde. Como aun con toda la fuerza que ejercía, la gravedad había sido demasiado arrastrándolo dentro, finalmente cerrándose cuando este ha pasado, perdiéndose en el vacío del espacio infinito. Esta caía rápidamente en lo que sería el cosmos, viendo como había algo parecido a nubes con brillos por muchas partes y como era transportado a un vacío sin fin y sin esperanzas. Finalmente vio una luz. Creyó que todo estaría bien, pero... Kurama. Gritó el rubio en su mente mientras veía a su amigo siendo absorbido por otro agujero negro. ¿Qué rayos está pasando? Gritó mientras sujetaba a la bestia con cola tratando de hacer que se quedara, pero incluso usando toda su fuerza de voluntad. Parecía que no podría ser capaz de aguantar por mucho tiempo. Estás yendo a otro mundo, idiota.
Las bestias con cola no podemos ir a otros mundos. Estamos conectados a las naciones elementales no importa lo que hagamos. Estoy regresando. No puedo acompañarte. Gritó el enorme zorro mientras trataba de mantenerse dentro del sello. Qué irónico, pues antes intentaba a toda costa obtener su libertad. No puedes hacerme esto. Somos amigos. Compañeros. Hermanos. Hagamos lo que hagamos, siempre lo hemos hecho juntos. No puedo hacer nada sin ti. Gritó desesperadamente mientras sentía como iba perdiendo terreno. Ya lo sé. Eres un completo inútil, cabeza hueca, descerebrado y un gran idiota. Gritó la criatura mientras sentía sus fuerzas disminuir. Por eso no puedo irme sin dejarte todo mi chakra. Esto sorprendió mucho a Naruto. No importa dónde vayas, yo seré tu amigo. Uzumaki Naruto. Fue un honor haberte conocido. Adiós, idiota. Gritó mientras se soltaba de él y era absorbido por el agujero mientras de él caía un enorme cuerpo de chakra anaranjado muy enorme. Kurama. Gritó con desesperación y un par de lágrimas en el mundo real el rubio mientras veía a un pequeño zorro volver por donde él había caído. Sin embargo, su desesperación no duró mucho antes de transformarse en mucho dolor. Sentía como si su cuerpo comenzaba a arder miles de veces más fuerte que cuando era cubierto con el chakra demoníaco de este. El dolor le empezó a consumir como poco a poco empezaba a perder la conciencia por la gran cantidad de dolor. Desmayado cayó a otro agujero negro, saliendo de ese extraño lugar en un brillo dorado. Diablos. Me duele como si hubiera caído del cielo. Dijo el rubio ahora medio despierto, mientras que, con los ojos nublados, empezaba a revisar su alrededor. Rayos. Si caí del cielo, decía mientras veía el suelo y efectivamente había una gran marca de impacto donde terminaba en él. Ahora de pie, empezaba a dar sus primeros pasos, mientras trataba de recuperar fuerzas. Caminando lentamente encontró un pequeño arroyo, el cual corrió a tomar un poco de agua pues tenía mucha sed y necesitaba limpiarse el rostro. Uf, qué suerte la mía. Encontrar agua tan cerca. No pudo terminar antes de notar algo muy extraño en el reflejo del agua. Se tomó un mechón largo de su cabello, luego tomó el otro que estaba al lado de su rostro, tenía el cabello largo. Pronto vio mejor sus manos y sin suciedad, su piel era mucho más blanca y lechosa que la que tenía antes, muy bien. Pero nada se compara a su miedo cuando vio 9 apéndices rubios moviéndose rítmicamente detrás de su espalda y el par de orejas mullidas que tenía en la cabeza. Pero que no duró mucho antes que una flecha rodeada de una aura de paz, pasó cerca de su rostro en cámara lenta. Girando su vista, vio que la flecha había sido disparada por una mujer que tiene el cabello negro y largo que lleva semi recogido por una cinta blanca, su flequillo recto le cubre toda la frente. Sus ojos son de un color marrón claro, pero en ocasiones pueden llegar a parecer negros. Su piel es pálida por lo que hace mucho contraste con su pelo además de tener ojos pequeños. Señorita, yo sé que parezco algo muy malo, pero eso no es motivo para no terminar antes de que otra flecha fuera disparado contra él. Esta vez fue a su frente, pero simplemente la agarró en el aire y la rompió sorprendiéndola. Oye, no ataques a las personas sin un motivo. Gritó el rubio mientras veía dagas a la mujer. ¿Cómo un demonio pudo detener mi flecha sagrada? Se preguntó a ella misma antes de volver a su estado estoico. Tal vez necesite usar más poder, decía mientras disparaba otra flecha aún más poderosa con los mismos resultados. El rubio miraba con cierta curiosidad aquella energía que tenía en sus manos, pues no era para nada parecido al chakra, más bien como la energía espiritual que tenían que unir a su fuerza vital para obtener el chakra. ¿Estás escuchándome? No me dispares simplemente porque sí. Gritó muy enojado al ver cómo seguía siendo ignorado por la sacerdotisa quien hablaba con ella misma sobre lo que pasaba con él. Oye, no me ignores. Te estoy hablando. Ahora el rubio se encontraba muy enojado mientras apretaba muy fuerte su mano, el cual dejó de hacerlo al ver que tenía las uñas largas. Diablos. Maldijo mientras se lamía la herida en su mano y veía como ya se había curado un demonio muy torpe al parecer, decía la mujer levantando una ceja ante el comportamiento extraño del demonio. Entonces será más fácil destruirlo, decía cargando nuevamente sus flechas,
preparándose para eliminar al rubio, quien parpadeó al ver cómo ésta iba a continuar. Bien, ¿así quieres jugar, decía el rubio entrecerrando sus ojos, poniéndose en posición de batalla. La pelinegra también se puso en guardia por cualquier cosa que éste intentara. Muy bien, susurró mientras preparaba sus garras para lo que parecía ser un ataque, pero en vez de eso, saltó hacia un árbol escapándose con una enorme sonrisa a una increíble velocidad. Nos vemos luego. La sacerdotisa solo parpadeaba y bajaba el arco ante lo que acababa de ver, un demonio que no había intentado matarla y además parecía amable. Parecía ... no se iba a detener hasta darle caza. O su nombre dejaba de ser Kirio. Muchas gracias, muchacho joven, realmente nos has ayudado. Toma esto por habernos ayudado tanto, decía el hombre mayor mientras le entregaba una bolsa llena de comida al rubio Josh. Muchas gracias a todos. Nos vemos luego, decía el rubio con una sonrisa mientras se alejaba del pueblo. Ya había pasado una semana desde aquel día en el que cayó del cielo y fue arrojado a este mundo tan ... increíble, pero aún así echaba de menos a sus amigos y a Kurama. Lo primero que hizo fue ocultar sus partes animales para verse humano. Fue fácil con un simple enje. La segunda fue conseguir ropa. Eso fue difícil pues no había ropas de color naranja que parezcan ... increíbles, así que tuvo que dejar su objeción por el color y finalmente aceptar usar un kimono negro, arriba uno blanco más holgado y lleva uno naranja claro. En sus pies lleva unas chanclas amarillentas y rojizas. Además de eso también poseía una máscara kitsune que estaba sujetado a su obi y aunque no lo parezca, también una ocarina entre sus ropas. Había pasado toda esta semana investigando sobre este mundo y averiguado que efectivamente, había demonios o como la gente le llama yokais, bestias o cualquier otro sinónimo de la palabra, una información muy interesante. También había tardado en acostumbrarse a su nuevo cuerpo ... que no había cambiado para nada, pero los nuevos miembros fueron difíciles de controlar. Finalmente, había estado practicando sus nuevas habilidades, las cuales se vieron potenciadas gracias a su nueva apariencia. Es como si estuviera en su forma Jinchuriki o capa de chakra Kurama, pero por tiempo ilimitado, hallando nuevos poderes en el progreso, donde lograba transformarse en un enorme zorro dorado del tamaño de 2 montañas al igual que Kurama... pero no lo hacía pues llamaría mucho la atención. Todo esto fue descubriéndolo cada día de la semana y de paso ayudaba a las personas cerca. Eran gente muy amable que le pagaba con mucho dinero por sus acciones. Guay, decían que hacer el bien no traía ninguna recompensa, decía el rubio mientras sacaba un pan y lo llevaba a su boca degustando con mucha felicidad algo de comida. El sonido de un par de pasos fue escuchado en el claro donde se encontraba. Sus orejas felpudas escucharon el sonido característico de un arco siendo tensado. Dejó salir un largo gemido de cansancio. No tan rápido. Demonio, fue la voz femenina que lo detuvo. Con ojos cansados volteó la mirada para encontrarse con la misma sacerdotisa que lo ha estado acosando durante toda la semana. Ha tenido ciertos choques con la autoridad que parecía ser esa mujer y sin embargo, encontró formas muy curiosas de evitarla, haciendo que su ira aumentara en cada ocasión. ¿Qué quieres de mi mujer? Déjame en paz. Ya tuve suficiente de tus seguimientos. Ha sido una semana muy extraña para mí. Hablaba con la boca llena mientras apuntaba a la mujer, finalmente tragando a punto nuevamente con su comida en la mano a la mujer. Conseguiste una vida, mujer. Gritó el rubio mientras se llevaba nuevamente la comida a la boca. No me importa, no descansaré hasta averiguar por qué no puedo hacerte daño, decía la mujer mientras apuntaba nuevamente hacia el rubio, quien seguía comiendo sin importarle en lo más mínimo. Pero pronto fueron sorprendidos con un enorme centpiés, que se movía a una gran velocidad mientras se ocultaba en la tierra. ¿Acaso es tu compañero?, dijo la mujer mientras buscaba al enorme centpiés por los suelos. ¿Tú crees? Deberías saberlo, has estado siguiéndome todo este tiempo con cansancio, el rubio dijo mientras seguía comiendo. Entonces es un no, decía la mujer antes de disparar una flecha que no llegó a su objetivo como este lo había esquivado. La mujer gruñó mientras cargaba nuevamente su arco. ¿Cómo es que es tan veloz?, preguntó la mujer mientras disparaba fallando nuevamente.
Debe ser porque tiene uno de estos cristales en su cabeza, decía mientras sacaba para su enorme sorpresa de la sacerdotisa un par de fragmentos de la perla de Sikon. Le da un enorme poder sin bichos con sobrepeso, dándoles aún más tamaño del que deberían. No sé cómo lo hace, sin embargo, pero no importa, decía mientras jugaba con los fragmentos. De hecho creo que es esto lo que vino a buscar, decía nuevamente mientras guardaba los fragmentos y daba otra mordida a su comida. ¿Cómo tienes esos fragmentos?, preguntó airada la mujer mientras veía cómo su objetivo tenía tantos fragmentos en su poder. Naruto, por otro lado, parpadea ante la pregunta, desprovista y totalmente fuera de contexto, teniendo en cuenta que estaban siendo atacados por un monstruo. Bueno, he matado a muchas de esas cosas, así que obtuve unas cuantas de esta en el proceso, dijo el rubio mientras se hacía a un lado lentamente esquivando una embestida de la bestia. Oye, ¿no piensas matarlo? Te jactas todos los días sobre lo buena que eres haciendo eso, decía el rubio mientras seguía comiendo. Estoy intentándolo, idiota, le insultó con rabia mientras disparaba nuevamente a la bestia, quien finalmente había dado en el blanco, pero para su sorpresa no funcionó. ¿Qué? ¿Por qué? Oye, cuidado mujer, dijo con simpleza el rubio mientras empujaba sin ganas a Pelinegra fuera del camino, esquivando así otra embestida de aquella bestia. Para ser una cazadora de demonios, no pareces ser muy buena, dijo el rubio terminando de comer y sentarse en el suelo, ignorando que había un peligroso enemigo frente a ellos. Soy una sacerdotisa, dijo con muy mal humor la mujer mientras se disponía a atacar. La mujer alistó su arco dejando salir una flecha poderosa contra aquel monstruo, mas lo único que logró fue hacer que retrocediera ante el estallido de la energía espiritual sobre el suelo. Ya veo. Entonces no necesitas ayuda, me iré a dormir. Ha sido un largo día. Con esto dicho, el rubio se volvió a levantar y se empezaba a retirar del lugar bostezando. Al caminar fuera del lugar, se encontró preso por el cuello, mirando hacia atrás. Notó que era la misma mujer quien parecía no tener planes de dejarlo marchar. No vas a ir a ningún lado, dijo la mujer mientras le sujetaba de sus ropas, arrastrándolo hacia el frente de la batalla, para ver cómo aquel Yokai parecía haberse enterrado bajo tierra esperando el momento oportuno de atacar. ¿Por qué? Tengo sueño. Con un puchero el mayor se comportó como un niño mientras trataba de zafarse de la mujer. Pero reaccionó rápido al empujarse contra ella, esquivando el ataque de su enemigo. Naruto y Kiyo se levantaron algo sucios por la caída, mientras parecían seguir su conversación. ¿No ves que tenemos un enemigo en común?, dijo la mujer mientras miraba a la enorme bestia que seguía destruyéndolo todo a su paso. Naruto solo lo miró un momento antes de negar con su mano. No era su maldito problema que, pues parecía ir tras ella. Para él, no era más que un simple insecto con sobrepeso. Tu enemigo, no el mío, decía el rubio mientras seguía tratando de zafarse de su agarre. Finalmente lo logró y miró enojado a la mujer. Tú dices ser fuerte, puedes hacerlo por tu cuenta. Además me has estado acosando y tratando de matar toda una semana completa. ¿Por qué debería de siquiera ayudarte? Oh, cuidado, de nuevo decía el rubio antes de nuevamente empujar del lugar a la mujer esquivando un peligroso chorro de ácido que derritió profundamente la tierra. Pero me has estado ayudando, dijo la mujer levantando una ceja al ver que nuevamente fue sido salvada. Naruto abrió los ojos un momento, para luego rascarse la barbilla al pensar en sus últimas acciones. No quería aceptar que le estaba ayudando, su orgullo estaba en juego. Te empujé por accidente, decía el rubio con un rubor al notar que efectivamente la había estado salvando durante un buen tiempo. Sí, claro, con una sonrisa pequeña la mujer volvió a su enemigo apuntando nuevamente. Maldita mujer. ¿Qué no le he estado haciendo?, gritó el hombre rubio mientras sentía su ira aumentar. Si lo haces nuevamente, la mujer pelinegra trataba de hacerle perder sus estribos. Que no, gritó enojado a la mujer ignorando la venida del enorme ser. Si lo haces, dijo nuevamente la mujer mirando a la enorme 100 pies que estaba casi cerca de ellos. Que no lo hago, maldita sea, maldijo el rubio muy enojado con la mujer. El 100 pies gigante se acercó hacia la pareja, usando su enorme cuerpo. Trató de parecer intimidante a primera vista mientras fijaba su mirada en la sacerdotisa. Humanos, démela tú, cállate inútil, gritó el rubio mientras formaba un Rasen Shuriken en sus manos y lanzaba al monstruo, quien gritó de dolor al ser cortado y posteriormente por la enorme explosión que lo consumió.
Que no lo hago y es definitivo, gritó el rubio mientras le daba la espalda a la mujer enojado, antes de abrir los ojos al notar un detalle. ¿Decías? Son una sonrisa burlesca, la mujer pelinegra dijo al rubio, quien volteó mirando lo que había hecho. Los pedazos de aquel cempiés aún seguían cayendo conforme la bruma del polvo disminuía. La sangre de aquel ser estaba desperdigada y los restos se unían en el cráter que había ocasionado su ataque tan devastador. Urasai, cállate. Cansado, el rubio caminó hacia los restos de la bestia, donde efectivamente había un pedazo de perla negra. Al menos tengo otro para vender. Con un suspiro recogió el fragmento. No tardó en poner mala cara de nuevo cuando escuchó un arco tensado y flechas. Volteándose notó que se trataba de la sacerdotisa apuntándole con el arco. De nuevo. ¿En serio? ¿De nuevo? Con un rostro cansado el hombre soltó un suspiro esperando la nueva excusa de la mujer. Entrégame los fragmentos de la perla de Sikon. Todos los que traes, decía la mujer mientras apuntaba la cabeza del rubio. Así que esos son. ¿Y para qué sirven o qué rayos son? Preguntó con curiosidad al ver la piedra preciosa. No es de tu incumbencia, demonio. Kyo fue cortante, pues lo que menos quería es dar información sobre qué hacer con la perla. No quería que este amable demonio se transformara en uno con sed de sangre. Bien. Pero no te lo puedo dar, para mí valen algo de dinero y son mías, dijo mientras sacaba todas las que traía, a menos que seas una asaltadora que viene a robármelas por la fuerza. En ese caso tenlas. De todas formas, no les veía ningún uso, dijo el rubio tirando los fragmentos para sorpresa de Kyo, quien soltó el arco para poder atraparlas en el aire. Así que, ¿eso es todo? ¿Eso es todo lo que querías de mí? Entonces finalmente dejarás de tratar de matarme, ¿no? La pelinegra asentía lentamente y con dificultad. Perfecto, un peso menos de mis hombros. Bueno, hasta nunca, mujer rara, decía el rubio mientras salía del bosque dejando una sacerdotisa confundida ante todo lo que había pasado. Levántate, es hora de irnos, fue la voz que le hizo despertar de sus agradables sueños. Medio sonámbulo asintió mientras se preparaba para partir hacia un rumbo desconocido. Sin siquiera darse cuenta, se levantó y empezó a seguir por el bosque a esa persona tan misteriosa sin siquiera sospechar un poco. Finalmente, ahora ya despierto después de un largo tiempo, abrió bien los ojos ante lo que estaba pasando. Girando su vista notó que se trataba de la misma mujer que el día anterior había jurado no volver a ver. ¿Por qué sigues aquí, maldición? Maldición, fue el grito cansado que se escuchó por todo el bosque, haciendo que pájaros salieran apresurados del lugar. A pesar del grito, la mujer no se mostró ni un poco sorprendida y siguió caminando. El rubio solo gruñó y lloró mientras seguía a la mujer. ¿Por qué? Pensé que ya habíamos acabado, dijo con cansancio el rubio mientras dejaba salir unas lágrimas falsas. ¿Por qué? Es simple. Veo que eres fuerte y necesito compañeros si quiero derrotar a alguien, dijo la mujer mientras seguía caminando. Naruto solo alzó una ceja. Aquella mujer no parecía ser la clase de persona que pide ayuda a los demás, mucho menos trabajar en equipo. Oh no, señora, estoy harto de esto. No me meteré en tus problemas. Que te quieran matar es tu problema, pero no me metas en él, decía el rubio negando lo que iba a decir. La pelinegra veía por el rabillo del ojo al rubio, quien seguía negándose. Viendo los fragmentos sonrió. Tenía algo con que convencerlo, así que signo de interrogación abierta. ¿No quieres que tus deseos se vuelvan realidad? El rubio solo abrió un ojo mirando a la pelinegra, quien sonrió al ver que tenía su atención. Estos fragmentos antes conformaban una perla, llamada Sikon, dijo mostrando nuevamente aquellos pedazos. Para la mirada del rubio la joya te permitía que tus deseos se volvieran realidad, sin importar el costo o lo imposible de esta. Decía la mujer esperando que la avaricia cambiara de opinión. Al rubio, ¿estás segura que es buena idea? Siempre las cosas que concedían deseos daban problemas a largo plazo. Decía con una cara amarga recordando sus aventuras, como si no y de alguna forma te metían a más problemas de los que querías resolver. Sinceramente prefiero hacerlo por mi cuenta, es más seguro, decía con sabiduría y experiencia a la sacerdotisa, que solo miraba sorprendida al rubio. Y yo sugeriría que lo destruyeras. ¿Quién sabe en qué manos caería tal reliquia?, decía mientras pensaba en todos los villanos posibles ante tales poderes. ¿Destruirla?
preguntó la mujer pelinegra al rubio, quien solo luce algo confundido, ya que, al ser de una inteligencia promedio, pensó en que alguien en toda la existencia de la joya debía de haberse ocurrido que, si era tan peligrosa, sería mejor darle fin antes de que cayera en malas manos. No lo sé, ¿nunca has intentado tirarlo al piso con mucha fuerza? ¿O aplastarlo con un martillo gigante? El rubio preguntó a la pelinegra, que solo negó. Tienes razón, no creo que puedas hacer eso, decía pensando el rubio mientras se imaginaba formas de cómo destruirlo. Y ya sé. Haz que se destruya ella sola. Con una paradoja para dormir, dijo con una sonrisa ante su brillante idea. ¿Paradoja para dormir? La aún más confundida preguntaba al rubio, que le miraba emocionado. Simple. ¿Deseas a la joya que se destruya a sí misma y desaparezca para toda la eternidad, solo para estar seguros? Si lo que dices es cierto, entonces no podrá negarse a tu deseo y la pela nunca volverá a existir. Es el plan perfecto, dijo con una sonrisa mientras recordaba las paradojas para dormir. A veces, cuando no tenía sueño, leía una y su cerebro trataba tan duro de responder que se quedaba dormido. Sacerdotisa. Oye, ¿estás bien?, preguntó confundido el rubio mientras veía la expresión atónita de esta, mientras ésta solo pensaba una y otra vez lo que había dicho el rubio. Era correcto. Si le pedían a la perla de Sikon que se desaparezca, simplemente lo hará. La respuesta siempre fue sencilla. Tanto pensamiento durante cientos de años y la respuesta siempre fue pedirlo directamente. La pelinegra tose al ver cómo había llamado la atención y se recomponía su expresión estoica de siempre. No me digas que nunca lo has pensado, vaca tonta, decía el rubio con una enorme sonrisa mientras molestaba a la pelinegra tocándole consecutivamente la frente. Deja de hacer eso. El rubio paró un momento antes de hacerlo por última vez. Eres molesto. Con la misma expresión estoica caminó rápidamente hacia adelante, solo para que no vea su rubor de vergüenza. ¿No se te ocurrió? Se rió muy fuerte el rubio mientras apuntaba a la pelinegra, pero dejó de hacerlo cuando una flecha cruzó cerca de sus ojos. Bien. Dejaré de reírme. Eres una aburrida, se quejó el rubio mientras trataba de alcanzarla. Entonces. Ahora que sabes cómo destruirla, no necesitas mi ayuda, dijo el rubio mientras trataba de irse por otro lado. Un duro mucho, pues fue sujetado por el cuello nuevamente. Hoy, dijo el rubio molesto mientras miraba a la mujer, no es tan sencillo. Hay muchos fragmentos dispersos por todo el país, están causando problemas donde quiera que cayó. Debemos de recuperarlos uno a uno hasta que forman la esfera, decía la mujer mientras arrastraba al rubio. ¿Debemos? No es mi problema, gruñó el rubio mientras cruzaba los brazos, caminando en reversa para no caerse. Se supone que cazarlos es tu trabajo, no el mío, decía el rubio molesto. ¿Has visto que no soy tan fuerte? Necesito ayuda, admitió finalmente, forzando cada palabra de sus labios orgullosos, y sobre todo porque hay un sujeto que también va tras los fragmentos y conseguir un inmenso poder. Es muy fuerte y lo único que ha hecho hasta ahora es destruirlo todo. El rubio solo se quedó callado pensando en lo que decía. Puede que esta sea su oportunidad, de esa aventura que tanto había pedido en sus sueños, su oportunidad de ser héroe nuevamente. Secretamente ya se acostumbró a ser un desconocido. Finalmente notó lo que tanto le afectaba. Y era la presión de su responsabilidad como héroe del mundo. No le gustaba toda esa fama. Le enfermaba. Y ahora que está mucho mejor siendo un don nadie. No quería volver a ese error del pasado. Sin embargo. Había gente en peligro. Inocentes que buscan un héroe quien los salvó. Simplemente no se podían negar a un pedido de ayuda. Aun cuando venía de una mujer como ella. Kyo se sorprendió cuando de repente no podía arrastrarlo. Volviendo su mirada, notó que el rubio estaba pensando seriamente en qué es lo que va a hacer desde ahora. Vio cómo suspiró cansadamente y se volteó a mirarla. Bien. Te ayudaré. Pero solo hasta finalmente reunir todos los fragmentos. Luego de eso, somos unos completos desconocidos, dijo el rubio mientras extendía su mano. Bien. Es un trato. Desde ahora serás mi nuevo guardián, dijo con una sonrisa mientras estrechaba su mano. ¿Nuevo?
dijo levantando la ceja. ¿Había otro antes que él? Olvida lo que dije. Solo ahora eres mi guardián. Trata que no muera, porque soy la única que puede purificar la esfera, dijo la mujer un tanto molesta caminando sin el rubio. Ay, yo no dije nada, mujer molesta, dijo un cansado rubio al ver que tendría que soportar a tal tipo de mujer. Espera que pueda soportarla todo este tiempo que viajarían juntos. Bueno. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hemos caminado durante un largo tiempo y aún no salimos del bosque, preguntó el rubio antes de notar cómo la pelinegra se detenía completamente. ¿No sabes a dónde vamos, no? La mujer dándole la espalda negó lentamente, sin querer darle la cara. Veo. ¿Qué haré contigo, sacerdotisa?, dijo suspirando el rubio mientras tomaba a la mujer y la dirigía hacia una nueva dirección. Sigamos este camino, puedo sentir a personas por ahí. Debe de ser un pueblo. Ante lo dicho, la mujer caminó sin querer mirarlo. Naruto suspiró. Iba a ser una gran aventura. Inserte sarcasmo. Inuyasha. Fue el grito femenino que se escuchó por todo el lugar. Kagome veía como su amado era arrastrado al inframundo por su antiguo amor, que poco a poco lograba su cometido. No la escuches. Despierta. Inuyasha, gritó la mujer mientras veía que era completamente ignorada. Vaya. Signo de interrogación abierta. La sacerdotisa es una suicida entonces. Tanto tiempo con ella y nunca me di cuenta, fue lo que escuchó la adolescente mientras miraba encima de ella, donde se encontraba un rubio muy hermoso y con una buena pinta. ¿Quién eres tú?, preguntó la confundida adolescente mientras miraba al sujeto rubio. Este le regresó la mirada, quien luego de unos cuantos minutos de exhaustiva observación, se acercó a ella para verla de cerca y tener una enorme sonrisa en su rostro. Es la primera vez que alguien me pregunta mi nombre. No sabes la alegría que me da eso. La chica solo dejó soltar una risa nerviosa ante el rostro del hombre. Soy Naruto. Su guardián, dijo con pesimismo mientras apuntaba al dúo que se acercaba a su fin. Para ser un guardián haces pésimo tu trabajo, gritó Kagome mientras trataba de hacer que este nuevo personaje le ayudara, ya que, si lograba hacerlo cambiar de parecer e intervenir, detendría a su maestrada de llevar a cabo su plan de llevarse consigo a Inuyasha. ¿Qué quieres que haga? Si ella muere no es mi problema, pues ella así lo decidió, dijo con calma el rubio mientras veía a su amiga tratando de llevarse a su antiguo amor hacia la tumba. Algo que estaba seguro que Hinata sería capaz si Kiba le sea infiel. Todo el espectáculo de luces parecía que llegaba a su fin cuando ambos estaban a la mitad de ser consumidos por aquella grieta en el suelo. Pero si muere no te va a pagar, gritó la adolescente tratando de convencerlo a que los detenga. Este parecía pensarlo un poco antes de negar con su cabeza. Lucía está recordando algo que poco a poco le hacía enfurecer. No me paga. Es una maldita abusadora, gritó el hombre con mucha ira, haciendo sudar ligeramente a Kagome por su arrebato. Naruto entonces fue calmándose poco a poco antes de gemir en cansancio. Pero tienes razón. Tenemos que detenerla o si no venir hasta acá sería muy estúpido, dijo el hombre mientras recordaba todo lo que sufrió para llegar a este lugar. No fue fácil dirigir a la sacerdotisa por un bosque, sobre todo con su manía de perderse en donde sea que aterrice. Sí. Primero libérame de estas cosas. Sí. Ella fue cortada bruscamente mientras sentía un par de labios tocando los suyos. Su reacción natural fue tratar de alejarlo, pero en su estado le era imposible. Para su sorpresa, poco a poco le fue gustando hasta empezar a devolverlo. El dúo, que también se estaba besando, dejó de hacerlo cuando vieron que había otra pareja que los imitaba. Inuyasha abrió los ojos en shock al igual que Kikyo mientras no podían creer en sus propios ojos. Las serpientes cuerda que tenían apresada a Kagome la dejaron libre. Solo para que estos dos profundizaran el beso aún más. Inuyasha no pudo con sus celos y fue tratando de golpear al rubio, quien al ver que se acercaba lo esquivó de un salto junto al adolescente, quien parece que por fin había reaccionado ante lo que pasaba, sacándola de su pequeño mundo de fantasía. ¿Qué sucede?, preguntó confundida Kagome mientras veía como Inuyasha y Kikyo se habían separado. Además seguía en los brazos del rubio. Espera un momento. Suéltame, pervertido, dijo la adolescente mientras se soltaba de sus brazos. ¿Por qué me besaste?, dijo muy enfadada. ¿Por qué?
para llamar su atención por supuesto y mira, funcionó, decía el rubio apuntando a la pareja que ahora estaba dividida. La expresión de ambos parecía estar en un conflicto interno pues detonaban por momentos de confusión e ira. Bueno, cuando lo pones así, dijo una sonrojada al Kagome mientras recordaba la situación. Claro que le pareció algo descabellado, pero cuando ve los resultados de su pequeño teatro, no podía quejarse mucho, ya que al fin y al cabo cumplieron su objetivo principal, podía ignorar lo último. Kagome, ¿por qué rayos estabas besando a ese sujeto? Gritó muy enojado el hombre y perro mirando con mucho odio al rubio. Bueno, solo tratamos de... tartamudeó la adolescente tratando de hallar respuesta. Naruto luce algo confundido ante la forma en como todo parecía ir, pues era lo mismo cuando un novio descubre a su pareja siendo infiel, pero que él recuerde, no habían mencionado nada de ser su pareja. Un momento, ¿por qué rayos le debes de darle explicación? ¿Es tu novio o algo así? Si así es el caso, discúlpame, no sabía que tenías una relación formal o algo así. Ni mucho menos tan enfermiza, dijo mientras le recordaba cómo ambos se estaban besando frente a ella. La pelinegra parpadeó muchas veces ante lo dicho y empezó a negar mientras intentaba disminuir su creciente vergüenza. No. Descuida, no somos nada. Nada. Dijo terminando triste al recordar ese detalle antes de parpadear con lo dicho por el rubio. Sin embargo, cambió su rostro de avergonzada, por una furiosa que poco a poco comenzaba a ganar terreno en su expresión. Eso me recuerda. ¿Por qué me gritas tú a mí? Tú estabas besando a Kyo frente a mí. En primera fila. Y casi te mueres antes de que yo te salvara. Gritó la adolescente muy enojada. Yo no lo llamaría salvar, decía el rubio mientras pensaba en las palabras, pero una mirada penetrante del adolescente le hizo callar. Pero como tú digas. Si es salvar, entonces así fue. Se rió como un bobo mientras sudor caía por su frente. No le daba miedo, pero sabía que no era lo mejor meterse con una mujer despechada, aún quería vivir. Bueno, yo. Inuyasha no sabía cómo responder. Cada cosa que se le venía en la mente resultaba una mala idea. ¿Hipocresía dónde? Decía el rubio girando sus ojos al ver todo lo que pasaba entre esto. Sin querer se había adentrado a un raro trío al que involuntariamente ha entrado. Cuarteto si contaba a la sacerdotisa. No puedo creer que haya corrido hasta aquí por ti. Pensé en que estabas en peligro. Soy una idiota, dijo con lágrimas en los ojos mientras corría fuera del lugar. Kagome, espera, gritó el albino mientras trataba de alcanzar a la chica, antes de recordar a Kyo. Sacerdotisa, ¿pero qué rayos has hecho? ¿Cómo se te ocurre jugar con los sentimientos de esa forma? Pensé en que tú no terminó antes de sentir un enorme bofetón en el rostro. Si bien no le dolió, sí que le sorprendió. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó enojado al ver el rostro sin vida de su compañera de viajes. Vámonos de aquí. Quiero irme de este lugar. No soporto verlo más. El rubio solo levantó una ceja ante la voz llena de dolor. Parecía que saber que su antiguo amor ahora quería a alguien más le dolía como no tiene fin. Suspirando decidió no meterse más en esto. Bien. Vámonos, dijo el rubio mientras la llevaba en brazos fuera del lugar. Parecía como si no fuera a caminar. Espera un momento. ¿Qué haces con Kyo?, gritó el albino mientras veía cómo ambos se empezaban a ir. Lo siento, pero la molesta mujer de aquí se siente mal. Creo que ha sido suficientes sentimientos por una noche, ¿no lo crees? Es mejor que trates de llegar hasta ella. O podrías perder algo peor que un enamoramiento. Una bella amistad, dijo el rubio mientras una gran cantidad de hojas le rodeaban y empezaba a desaparecer. Espera, gritó nuevamente, pero tarde al ver cómo ambos habían desaparecido. Mierda, gritó con odio antes de pensar en las palabras del rubio. Rápidamente corrió tratando de llegar hacia la chica. Esperaba que aún no fuera tarde. Oye, sacerdotisa. Estás. No termino de decir antes de ver cómo esta caía al suelo sudando terriblemente. Sacerdotisa, gritó al ver el estado de la mujer. Rápidamente empezó a revisarle,
pero no encontró nada excepto por una sola cosa. Estaba muerta. ¿Por qué? ¿Estás muerta?, preguntó sorprendido el rubio mientras sentía la frialdad de sus manos. Ahora mucho mejor que antes. Yo ya he muerto. Pero he revivido gracias a la nigromancia. No me puedo ir hasta que mi venganza contra Naraku está completa, pero me niego a consumir almas. No quiero. No quiero ser un monstruo igual que él, dijo la mujer mientras dejaba salir lágrimas. Maldita sea, maldijo el rubio mientras sentía como la esencia de su vida poco a poco se iba agotando. Resiste un poco más. Yo puedo ayudarte, decía desesperado el rubio, pues parecía que no lo iba a lograr a tiempo. La pelinegra solo negó. Es imposible. Estoy muerta, no hay ninguna forma de salvarme ahora, decía con una pequeña sonrisa. Cállate. Molesta. Estúpida. Tonta sacerdotisa. Gritó mientras finalmente había reunido el chakra para salvarla. Dependiendo de un demonio para salvarte. ¡Qué patética! Gritó el rubio mientras intentaba disimular su tristeza aparente. Finalmente puso su mano sobre su frente, donde había transcrito un sol brillante, que poco a poco empezó a envolverla. El brillo comenzó a desmoronar su cuerpo falso, mientras lo reemplazaba por uno hecho de carne y hueso. Una vez terminado, había una mujer desnuda ahora realmente revivida. Naruto solo soltó un suspiro mientras dejaba que algo de sangre saliera por su boca. Era igual que el Rinne Tensei, una técnica que solo usaba en gran extensión. Podía llevarlo a la muerte si no tenía cuidado. Kyo abrió los ojos con sorpresa ante la visión de que aún no estaba muerta. De hecho se sentía más viva que nunca. Empezó a examinarse profundamente, mientras descubría que realmente ella estaba viva ahora. Sorprendido giró su vista, para ver al hombre zorro en un estado lamentable, como este tofe, y de su boca expulsa una gran cantidad de sangre. ¿Por qué?, dijo la pelinegra mientras veía como el rubio caía a un lado de la cueva donde estaban. ¿Por qué me salvaste?, preguntó nuevamente mientras veía como el rubio se encontraba muy cansado. ¿Por qué? ¿Había realmente una razón? Solo te ayudé porque estaba en mi poder hacer algo. Si tienes el poder de hacer una diferencia. Debes de hacerlo. Además. A pesar de lo molesta que eres. Tú eres mi primera amiga, decía mientras cerraba los ojos tratando de descansar. Oye. Levántate. No respondió. Levántate, idiota. No me asustes. No respondió nuevamente. La mujer se acercó para comprobar que estaba vivo y si lo estaba. A pesar de su desnudez, solo lo abrazó, sin importarle que se manchaba de sangre en el proceso. Le abrazó con mucha fuerza mientras dejaba salir toda una vida de dolor y sufrimiento, pues ahora le habían dado una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad de ser feliz. Eres un idiota, tartamudeó mientras sus ojos se habían llenado de lágrimas y hundía su cabeza en el pecho del hombre, quien ignoraba lo que pasaba dejando que el sueño le ayudara a recuperarse. Entonces, ¿y tu novio Kagome? ¿Qué pasó con él?, preguntó una de sus amigas al ver el estado tan decaído de su mejor amiga, quien dejó sus pensamientos antes de sonreír forzadamente. ¿Cuál novio? Nunca tuve uno. A sus amigas la veían algo rara, pues esto era muy diferente a cuando antes le preguntaban, ¿está segura que? Miren a ese chico, dijo otra de sus amigos llamando la atención del grupo. Vaya que es muy guapo. Miren esas líneas en su rostro, se ven muy tiernas. Y ese cabello. Es muy hermoso. Kagome solo empezó a alinear puntos cuando escuchaba cada descripción del sujeto. Era imposible, tenía que ser una coincidencia. Levantando su vista vio al mismo sujeto que la había besado días antes, con sus sopas de este día mirando detrás del vidrio, un restaurante de comida, el cual parecía especializarse en ramen. El hombre giró su vista un rato antes de reconocerla y saludarla desde lejos. Kagome te está saludando. ¿Acaso lo chicas? Necesito un tiempo a solas. Signo de exclamación abierta. Dios. Gritó la adolescente y corriendo a un ritmo muy veloz, en dirección al rubio. Hey pequeña mujercita, ¿qué tal? No termino de hablar antes de ser literalmente arrastrado con mucha velocidad fuera del lugar. Kagome, luego de mucho tiempo corriendo, notó algo extraño. Volteando su mirada,
Vio que ya no tenía al rubio, sino un muñeco muy falso de él haciéndole una sonrisa burlona con un inscrito en el te engañe. La adolescente sentía su ira hervir como poco a poco su paciencia fue disminuyendo hasta acabar explotando en medio de toda la gente. Naruto fue ese grito que se escuchó y ensordeció a toda la ciudad. La adolescente cansada llegaba a su casa finalmente para descansar algo, pues había perdido tiempo buscando al extraño que ahora estaba en su mundo, su pequeño lugar feliz donde podía olvidarse de todo lo sobrenatural y feudal. Entrando a su casa fue nuevo ver a su madre limpiando, cuando debería de estar cocinando como todos los días. Hola mamá, dijo la chica con una sonrisa cansada, que rápidamente fue reconocida por su madre. Veo que mi pequeña niña ha tenido un largo día, dijo la mujer mientras sonreía y ambas se dirigían a la casa. Hoy tengo una sorpresa, pues hoy yo no he cocinado. Con una sonrisa sorprendió a la adolescente. Ambas ya habían entrado a la casa y estaban en el comedor. Kagome pudo reconocer a su abuelo y hermano pequeño ya comiendo, con la diferencia que lo hacían con una total desesperación y rapidez que nunca había visto. Vaya. El que lo preparó debe de ser muy bueno, dijo sorprendida mientras se sentaba y probaba una pequeña porción. Sus ojos se abrieron en pares al sentir tan exquisito saber que inundó su boca. Ya está delicioso, dijo Kagome mientras rápidamente comía al igual que sus familiares. Te dije que te gustaría. Con una sonrisa su madre le mostró que también había comido, pues a un lado había su plato el cual estaba a punto de llevar a lavar. Un amigo tuyo se presentó y nos preparó esta exquisita comida. Ante esto, la adolescente dejó de comer, pues no se podía imaginar un amigo de ella viviendo a su casa e interactuar con su familia. ¿Amigo?, preguntó con una sonrisa incómoda a su madre, quien le regresó la sonrisa. Antes de que dijera nada una voz muy familiar salió de la cocina. Escuchaba como los pasos de alguien parecían venir de la cocina, seguido del sonido característicos de las ollas y utensilios para cocinar. Josh, ¿quién quiere la segunda ronda?, gritó la voz. Para su sorpresa toda su familia sonrió y levantó sus platos pidiendo una segunda ración. De la puerta, dejó ver al mismo chico que hace unos momentos le había sorprendido cuando andaba con sus amigas, pero con la diferencia de tener sus características animales a la vista. Kagome no se lo podía creer, estaba incrédula ante lo que miraba frente a ella, pues la persona que había preparado la cena no era nadie más ni nadie menos que el rubio que la metió en muchos problemas, que también resulta que la besó sin su consentimiento. Naruto, ¿qué haces tú aquí? Es una larga historia. Signo de interrogación abierta. ¿Me creerías si te dijera que me caí en un pozo?